Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de Investing Hispania. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de trading y hoy vamos a hablar sobre el indicador RSI. Lo primero es que, bueno, hemos hablado a lo largo de los diferentes webinars que hemos hecho para el canal de YouTube de Investing Hispania. Hemos hablado muchas veces sobre varios indicadores. Hoy uno de ellos que es bastante importante y bastante interesante es el indicador RSI. Yo siempre digo que en cualquier pantalla de trading, ya sea de traders más profesionales o incluso de cualquier trader en hedge fund, hay una serie de indicadores que siempre los tenemos allá. Los usemos más, los usemos menos o tengamos estrategias basadas en ellos de una forma más o menos directa. Y yo siempre digo que en un gráfico de un trader profesional siempre vamos a tener medias móviles, siempre tendremos indicadores como MACD, del que ya hemos hecho webinars, y también el que se une al paquete de herramientas que solemos estar visualizando, aunque no los prestemos atención porque nuestra estrategia no se basa en ellas, pero que tenemos en la mente. Uno de ellos es este indicador que es el RSI. El RSI, su nombre viene del inglés, y en este caso es Relative Strength Index, al final es un índice de fuerza relativa. ¿Qué nos va a explicar el RSI? Pues fundamentalmente el RSI se usa, ahora veremos muy resumidamente el método de cálculo, se usa básicamente para determinar cuándo un precio está sobrecomprado o está sobrevendido. ¿Qué significa sobrecomprado? Pues que el precio ha acelerado hacia arriba demasiado rápido y el indicador nos está diciendo que ese precio existe una fuerza de compra demasiado elevada y que tarde o temprano esa fuerza de compra va a desaparecer y por tanto el precio va a empezar a caer. Cuando un precio está sobrevendido, pues lo veremos rápidamente, sobre todo en momentos de pánico. Momentos en los que una acción empieza a caer en picado, a caer en picado, a caer en picado, donde no hay contrapartidas de gente que quiere vender y que encuentra gente que quiere comprar, y en ese momento la fuerza es tan fuerte de la venta que entra en una zona de sobreventa. Es decir, normalmente cuando un precio empieza a caer, si tiene un precio objetivo que el mercado lo ve en un nivel determinado, cuando está sobrevendido está muy por debajo. Con lo cual son acciones que bajan demasiado rápido o con una fuerza desmesurada. Y son momentos, tanto en la sobrecompra como sobreventa, de posibles giros del mercado. Esto es lo que nos está avisando el RSI. Normalmente se utilizan mercados laterales. Esto tiene una aplicación muy directa. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un rango, el RSI me sirve para ayudarme a ver dónde están los límites. Y además es aplicable a cualquier mercado. Ya veréis hoy que tanto en acciones como en Forex como en futuros lo podemos aplicar porque se basa en un indicador, es un indicador técnico. No detrás de él da igual que tengamos una acción o tengamos una divisa, se basa en analizar el comportamiento psicológico del mercado y del precio y su comportamiento técnico. Y aquí da igual que hablemos de gráficos de 5 minutos o que hablemos de gráficos de una semana o incluso un mes. En tendencia, como ponemos aquí, y yo creo que es importante que veamos, la velocidad es muy importante. Y en tendencia, sobre todo, nos va a ser muy útil para determinar una divergencia, que es el concepto que vamos a añadir al final del webinar, que es el RSI como indicador para los mercados laterales, pues es muy útil, nos determina cuando en un mercado lateral, es decir, que se mueve entre un nivel y otro de precio, nos ayuda a identificar esos niveles y nos ayuda a identificar en qué momento el precio va a caer, cuando llega a unos niveles determinados el RSI, que ahora vamos a ver, pero en tendencia nos va a avisar cuando las tendencias se están agotando, de manera que también es un indicador útil no solo en los mercados laterales o en rango, sino también en mercados que están en tendencia. ¿Cómo se compone? Pues bueno, al final es una fórmula matemática. Yo aquí os lo voy a poner de una forma muy resumida, pero es importante que en el fondo entendamos los indicadores técnicos que nos están diciendo, porque muchas de las veces nos ponemos a poner indicadores y no los entendemos muy bien, no entendemos qué es lo que nos están expresando. Al final el RSI se forma por la fórmula que veis aquí, ¿de acuerdo?
vamos a verla, es esta, ¿vale? Es una iteración en donde se basa en un valor que se llama RS, que es la fuerza relativa, el relative strange, que vamos a calcular a través de los diferentes periodos, ¿de acuerdo? Y el RSI es la evolución en el tiempo de este RS. El indicador normalmente utilizamos lo que denominamos como el RSI 14, es decir, utilizamos 13 periodos del pasado y proyectamos el 14 en el futuro, de manera que el RSI 14 es normalmente el que utilizamos. Ahora veréis exactamente por qué me refiero a 14 periodos. El nivel de sobrecompra, veis, aquí vemos el indicador. El indicador se oscila entre 0 y 100, son los dos valores. Entonces, decimos que hay un nivel de sobrecompra cuando el indicador nos está dando lecturas por encima de 70. Entonces, a partir de ese punto decimos que hay una sobrecompra. Por ejemplo, en este indicador, aquí veríamos una sobrecompra. Aquí veríamos, si viéramos el gráfico que tendríamos ubicado en la parte superior del indicador, veríamos que aquí el gráfico ha subido demasiado rápido y que tiene muchas probabilidades de empezar a caer. Y las lecturas de sobreventa las vamos a hacer por debajo de 30, hasta 0. Y aquí nos vamos a identificar momentos como estos, como el que veis aquí, donde lo que nos está diciendo es que el precio ha caído con demasiada fuerza y que lo más probable es que al entrar en esta zona el precio se gire y comience a subir. Con lo cual al final veis zonas donde debemos vender nuestras acciones, zonas donde deberíamos comprar nuestras acciones o divisas o futuros o el instrumento financiero que estemos utilizando. ¿Cómo se basa? Pues al final, fijaros, el RSI en este es un periodo de 14, esto es lo que yo os decía de 14. El indicador, ¿qué es lo que hace internamente cuando va calculando? Mira los precios de cierre, mira la variación, si este cierre ha sido ganador o ha sido perdedor, y a partir de aquí lo que hace es que determina dos lados del mercado. El mercado que gana, en este caso, por ejemplo, este cierre del mercado ha sido positivo, ha subido 0,2, anotaría aquí 0,2 y en el lado negativo de pérdidas marcaría un 0. Cuando el mercado cae, lo que hace es que anota una pérdida en el lado de pérdidas del mercado. Y a partir de aquí lo primero que hace es un promedio en los 14 periodos de los lados positivos y un promedio de los lados negativos. Lo anota aquí y a partir de aquí aplica la formulita que estáis viendo aquí para determinar cuáles son los indicadores futuros. Como veis, lo que va haciendo es pulsar el mercado de manera que va determinando si el precio en el lado del mercado están ganando los mercados alcistas o bien estamos en el lado de los ganando en los mercados bajistas. De manera que nos determinan los valores del RSI aplicando esta fórmula. Pero lo que os quiero transmitir con ello es que el RSI constantemente nos está diciendo si el precio ganan de una forma holgada o no los alcistas o bien los bajistas, de manera que tenemos una sobrecompra porque los alcistas están ganando o bien una sobreventa porque los bajistas están ganando la batalla del mercado, ¿de acuerdo? Como os decía antes, tenemos dos zonas claras, las zonas de las sobrezonas, que yo llamo, las zonas de sobrezonas que significan 30, por debajo de 30 tenemos zonas de posible compra porque hay sobreventa, como veis aquí. Lecturas por encima de 70 tenemos zonas de posible venta. ¿Por qué? Pues porque el precio ha entrado en unos niveles en los que la probabilidad que nos está diciendo el indicador es muy elevada de que el precio empiece a caer. De manera que el RSI se puede utilizar de una forma rápida y directa únicamente evaluando cuando está en 70 vendemos el activo, cuando está en 30 compramos ese activo. De una forma rápida y directa veis que ya encontramos posibilidades de operar con él. Fijaros, vamos a ejemplos, ¿vale? Vamos a ver aquí ejemplos tanto de acciones como de Forex, tanto en gráficos diarios como en gráficos tan pequeñitos como 5 minutos. Fijaros, esto es una acción de Ford donde tenemos nuestro gráfico y tenemos el RSI. Y aquí fijaros, identificamos zonas donde toca el nivel de sobrecompra y a partir de aquí el mercado hace un giro. Aquí el mercado empieza a subir, a subir, a subir, llega al máximo de sobreventa,
perdonar, de sobreventa en este punto, de sobrecompra en este otro, llega al punto máximo de sobrecompra y a partir de aquí el precio comienza a descender y sale de esta zona de sobrecompra. Aquí vuelve a subir y aquí fijaros que entra en una zona de alerta y aquí si hubiéramos hecho una venta, una vez ha tocado la zona de sobreventa, hubiéramos enganchado todo este recorrido. Un recorrido que fijaros, esto es lo que yo os decía de ventas en pánico. Empieza a caer el precio, incluso hay un gap entre las cotizaciones, empieza a caer y ¿qué hace el indicador? A partir de este punto nos está diciendo, oye, aquí el gráfico está cayendo con demasiada fuerza, está entrando en una zona de sobreventa. Sería momento de comprar y a partir de aquí el precio comienza a subir y el indicador RSI nos está dando ya una proyección de recuperación de la fuerza. Y esto nos lo da el indicador sin grandes magias, ¿eh? Es decir, es un indicador que lo bueno que tiene es que las lecturas son muy sencillas, no hace falta cruzar 40 datos para determinar si el indicador me está diciendo que el precio va a subir o va a bajar. Únicamente buscamos extremos del mercado y en esos extremos operamos en dirección contraria a la dirección que está tomando el precio. ¿De acuerdo? Fijaros, vamos a encontrar otro ejemplo, en este caso es de Apple. Encontramos en Apple momentos en los que el precio empieza a caer, llega a momentos de sobreventa y aquí tenemos un mínimo, el precio empieza a subir, llega un momento en el que sube demasiado y empezamos a encontrar primeras lecturas de sobrecompra y a partir de aquí el precio empieza a caer y llega hasta momentos de sobreventa en el que podemos volver a comprar. De manera que, y fijaros que aquí obviamente tenemos una lateralidad del mercado marcada por estos niveles de soportes y resistencias y aquí ¿qué nos está ayudando? Pues a identificar los laterales de este rango, ¿de acuerdo? Con lo cual es un indicador que nos ayuda muy bien a determinar los extremos de la operativa del mercado. Y alguien dirá, bueno, esto en acciones, muy bien, y esto gráficos diarios. ¿Y si nos vamos a gráficos pequeñitos? Bueno, yo siempre digo que los gráficos pequeños, uno de los mercados que mejor se pueden ver es el mercado de Forex, porque es donde más volatilidad hay, porque es donde más liquidez hay. De manera que si nos fijáramos en el euro dólar, que de forma además conocida es una de las divisas con mayor cotización, fijaros, nos vamos a periodos de 5 minutos y aquí volvemos a encontrar oportunidades. Es decir, aquí el precio comienza a caer, entra en una zona de sobreventa, podríamos haber hecho una operación de compra, llega a subir, llega a una zona de sobrecompra, aquí podríamos llegar a vender y a partir de aquí operar las lateralidades. Y alguien diría, bueno, oye, ¿y aquí que ha caído? Bueno, pues a partir de aquí volvemos a encontrar aquí zonas de sobreventa, de sobrecompra, donde podríamos volver otra vez a buscar todo este recorrido buscando los extremos del RSI. De manera que el RSI, una vez más, tanto en gráficos pequeños como en gráficos mayores, tanto en acciones como en Forex, nos puede ayudar mucho a identificar esos extremos del mercado a partir de los que podemos llegar a hacer operativas. ¿De acuerdo? Y esto sería la forma tradicional, como la gran mayoría de personas utiliza el RSI. Hay una manera, que es la que yo os voy a explicar hoy, algo más avanzada de utilizar y aprovecharnos de la información que nos da el RSI, que es a través de las famosas divergencias. ¿Qué es una divergencia? Pues cuando tenemos un indicador que nos dice que el activo va a evolucionar en un sentido y tenemos o bien el precio del activo o bien otro indicador que nos está avisando de que ese activo va a evolucionar en un sentido contrario. Eso es lo que denominamos como divergencias. Y las divergencias que pueden ser alcistas, es decir, algo que nos está vaticinando que ese mercado que es alcista va a comenzar a caer, o bien divergencias bajistas, es decir, un mercado en el que el activo está cayendo constantemente y con esa divergencia nos está dando una luz de aviso de que el precio está preparado para darse la dirección contraria. Aquí, en el RSI, ¿cómo aprovechamos esas divergencias? Pues fijaros, en el caso de la divergencia del RSI se hace a través del indicador del precio. Fijaros, aquí tenemos un pico, os voy a enseñar además en un gráfico de tendencia, este es Facebook en gráfico semanal, aquí tenemos una evolución alcista, obvia, aquí tenemos pico, este pico lo tenemos aquí tenemos de nuevo un pico, si viéramos su paralelo en RSI, este pico sigue siendo más alto, este pico sigue siendo más alto, con lo cual no hay divergencia.
Aquí de nuevo tenemos otro pico alcista, el precio sigue subiendo, el indicador RSI sigue subiendo y aquí sucede una cosa curiosa y es que el precio me marca un máximo y resulta que el RSI no me marca un nuevo máximo. Aquí, en esta zona, es donde tenemos una divergencia alcista. Es decir, el RSI me está diciendo, ojo, que este precio que iba disparado hacia arriba me está dando una señal de debilitamiento de la tendencia. Es decir, me está diciendo que el precio puede seguir subiendo, pero que los alcistas, el mercado que compra, cada vez me está dando menos señales de compra. Con lo cual, esto significa que el precio tiene una gran probabilidad de vender. Lo que pasa a partir de esta fecha en adelante, pues bueno, lo sabemos ya todos. En Facebook me refiero. En el caso de General Electric, en este caso sería la opción contraria. Es decir, tenemos una tendencia bajista y la vemos porque aquí tenemos un mínimo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un nuevo mínimo y aquí tenemos un RSI que me está dando nuevos mínimos, con lo cual aquí no tenemos divergencia, pero ojo, cuando miramos este mínimo, decimos este mínimo está cayendo y resulta que en el RSI me mantengo plano. De manera que aquí, en esta zona, generó una divergencia bajista. Es decir, aquí tengo unas grandes probabilidades de comenzar a ver cómo esta acción está comenzando a marcar un suelo, está comenzando a generar una divergencia y está comenzando a estar preparada para comenzar a subir. De manera que nosotros podemos comenzar a ver que aquí tenemos divergencias. Además, ¿qué es lo interesante? Que estas divergencias se produzcan o bien en zonas de sobreventa o bien en zonas de sobrecompra, porque además tendremos el doble efecto. 1, el indicador RSI nos está dando divergencia. 2, además, cuando compramos, lo realizamos en unas zonas óptimas porque el precio está sobrevendido o está sobrecomprado. Sin embargo, trabajar el RSI únicamente a través de una divergencia nos puede llegar a generar señales falsas. Es decir, nosotros decimos, aquí hay bastantes probabilidades de que el precio suba, pero obviamente también puede haber probabilidades de que el precio siga cayendo y siga cayendo y siga cayendo. Para eso utilizamos lo que denominamos como filtros. Es decir, oye, no solo me vale que el indicador RSI me esté dando una divergencia alcista o bajista para comprar o vender, sino que además voy a utilizar el análisis técnico para hacer una confirmación de esa señal que me está dando el gráfico. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a ver cómo hacerlo. Pues bien, aquí vemos, por ejemplo, un nuevo ejemplo de divergencia. El precio está marcando picos. Aquí vemos que esos picos los van confirmando. Vemos estos picos que veíamos aquí. Y en este punto vemos un nuevo máximo y resulta que el RSI me está dando una divergencia. A partir de aquí podríamos decir, vamos a entrar. Bien, si lo que queremos es intentar evitar una falsa entrada, lo que debemos hacer es utilizar estos filtros que se basan en la rotura de los soportes y resistencias. Es decir, en esta tendencia alcista tenemos además este soporte, este soporte, este soporte y este soporte. De manera que si el precio marca una divergencia y además rompe una zona de soporte, en ese momento, que sería a partir de este punto, nosotros entraríamos en una venta. Es decir, haríamos la venta del activo, ya sea porque estuviéramos en largo si vamos comprando, o bien ya sea porque nos colocamos en el lado corto del mercado. Con lo cual, estas divergencias RSI, si las utilizamos además con confirmaciones de las señales, lo que vamos a hacer es filtrar algunas señales que nos están dando de divergencia que luego no se llegan a confirmar como una caída de verdad del precio. Y estas confirmaciones, como os digo, son importantes. Fijaros aquí una nueva señal. Aquí vemos una nueva divergencia, el precio va subiendo, me marca aquí un máximo, aquí me marca otro máximo, va marcando máximos, aquí vemos un máximo, aquí vemos una divergencia, fijaros, aquí vemos soporte, 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 soporte y aquí tengo una confirmación, es decir, aquí el precio me ha marcado una divergencia y además me ha confirmado esta caída rompiendo este soporte.
de manera que en este punto tendríamos una señal de venta. Obviamente que el precio ya sabéis que normalmente cuando rompemos un soporte hay un pullback y a partir de este pullback sobre el soporte que está roto volvemos a buscar unas ventas, ¿de acuerdo? Pero es importante que cuando vamos a vender, cuando queremos buscar una divergencia o comprar, utilicemos estos filtros adicionales para validar que el RSI realmente nos esté dando una señal válida. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que con este webinar os hayamos dado algunas pistas más sobre qué es el RSI, cómo utilizarlo y además utilizarlo de una forma un tanto diferente. Recordaros los diferentes canales que tenéis para poneros en contacto con nosotros a través de nuestra web investinhispania.com, también el canal de YouTube, que seguro que muchos de vosotros ya los conocéis, youtube.com/investinhispania, y también nuestro Twitter investingh y el Facebook facebook.com/investinhispania, donde podéis seguir nuestros artículos, todas las noticias que os vamos dando sobre los mercados y también todos nuestros nuevos webinars. Finalmente, y esto yo creo que hay ya muchos lectores que estaban esperando a ello, desde Investing Hispania hemos lanzado un nuevo curso, un curso de bolsa, que está destinado a operar de una forma mucho más profesional y que integra todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de los diferentes webinars. El curso de bolsa se basa en 3 sistemas de inversión que os vamos a explicar dentro del curso, por eso lo denominamos como sistema Trinvest. Y no solo se basa en sistemas, es decir, al final en este curso de bolsa lo que hemos querido es daros un enfoque primero desde el lado de cómo invertir de una forma sensata, intentar ver con vosotros qué tiempos de horizonte debemos utilizar para operar con probabilidades de ser rentables. Segundo, qué rentabilidades son las que debemos buscar de una forma sensata, cómo gestionar el riesgo, cómo hacer una buena gestión económica de nuestro capital y a partir de aquí desglosar los 3 sistemas de inversión que os vamos a explicar en el curso para aplicarlos de una forma coherente, preservando siempre el capital, intentando acotar siempre el riesgo y aplicando los 3 sistemas de inversión que yo creo que además de ser rentables, son sistemas que lo primero que cuidan es por vuestro capital. Y finalmente hay una última pata que es cómo aplicamos todo eso al mundo real, donde os vamos a proponer un plan de evolución desde que recibís el curso hasta que os lanzáis con vuestra cuenta real hacia el mercado. Un paso progresivo donde vais a poder aplicar de una forma controlada y sistemática todas las cosas que habéis visto en el curso. Con lo cual, dicho esto, para todos aquellos que realmente estáis interesados, pues también os dejamos la web donde vais a conocer más sobre el curso. La web es curso.investinghispania.com, donde os vais a poder entender mucho más de qué va el curso. Y para todos aquellos que además deseéis informaros adicionalmente sobre él, pues como siempre os damos nuestra dirección de contacto, que es info@investinghispania.com, para responder todas las dudas, ya sea del curso, del webinar que estamos viendo hoy o todo aquello que tenemos publicado a través de nuestro portal. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Adiós.